Hola Xavi. Hola David. Bueno, un día más aquí y hoy para hablar de temas profundos, de estos que nos preocupan a todos, porque vamos a hablar de los misterios del universo, de los misterios, de aquellas cosas que aún no conocemos. Yo hace unos cuantos años atrás recuerdo que tuve una conversación contigo que me preguntaste, David, ¿cuántas cosas crees o qué porcentaje crees que sabemos o conocemos de la realidad? Y yo te dije el 99,9% y solo nos falta una pequeña cosita por saber. Y después, al cabo de un tiempo, me di cuenta de que quizás es más bien al revés, ¿no? Que sabemos un 1% y hay un 99% de cosas que igual no conocemos. Y por eso hoy queríamos hacer esta charla hablando de cinco, lo hemos agrupado en cinco misterios del universo, empezando por de dónde venimos, el origen del universo con el Big Bang, y ahí pues hablaremos un poquito de eso. El tiempo, ¿existe el tiempo? ¿No existe? ¿Qué es esto del tiempo? ¿Hasta dónde lo conocemos? Después, de qué está formado el universo, las partículas con esta teoría unificada que existe, que es la más actual que hay, pero en la que aún tiene interrogantes. La materia oscura y la energía oscura, y ahí también podríamos poner los agujeros negros, porque sabemos cosas de ellos, pero no todos. Todo esto que es oscuro y negro, pues ahí lo hemos puesto, porque también ahí hay muchos interrogantes. Y la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Porque ahí hay visiones distintas sobre de dónde viene la conciencia, de dónde surge. Hay un sexto misterio que no hemos puesto aquí, que quizás dejaremos para otra charla, que es ¿por qué desaparecen los yogures de la nevera, mis yogures? Porque yo los pongo allí y desaparecen. Mi mujer dice que no se los come, pero no están. Entonces, este misterio lo dejamos para otro día. Son Bueno, oye, Xavi, tus amantes que tienes escondidas y que van por allí y te pillan. Este es muy fácil. este... Los me toman el pelo y se los comen. Bueno, pero vamos a temas así profundos y serios, Xavi. ¿Quieres empezar, si te parece, con el origen de todo, de dónde venimos? ¿Qué ideas? Como siempre, ves lanzando tus ideas, yo también iré añadiendo cosas y vamos evolucionando en la conversación. Bueno, primero de todo decirte que esta es una de las charlas que más me apetece hacer porque es la acumulación de 30 o 40 años de búsqueda, tanto tuya como mía, y dónde hemos llegado con los grandes misterios, ¿no? Y con las grandes preguntas, ¿no? Si empezamos por la primera, David, el de dónde venimos, el origen del universo, la respuesta fácil es venimos del Big Bang. Y la teoría del Big Bang que es lo que se le llama el modelo Lambda CDM, que lo formula inicialmente Alexander Friedman en 1922 y que se ha ido refinando, sobre todo con Einstein, pero recientemente, en el año 98, se acabó de refinar con el descubrimiento de la expansión acelerada del universo. Bueno, Xavi, aquí has marcado ya nivel, ¿eh? Nivelazo ya, mencionando a Friedman y mencionando nombre de teorías. Bueno, más allá de los detalles de las teorías, lo digo para quien nos está escuchando, que no nos vamos a poner tampoco muy técnicos, ¿no? Pero sí que queremos saber, obviamente, de dónde vienen las cosas y quién lo está diciendo esto, ¿no? Que no lo dice la señora María esta mañana cuando ha ido a comprar el pan, sino que Correcto. son los físicos y los teóricos actuales que están haciendo avances en el campo de la física, ¿no? Bueno, voy a hacer un resumen para gente doomed como tú, Sí. con lo cual es decir, las fases de expansión del universo desde el Big Bang, hay muchísimas fases, pero te las resumiría sobre todo en tres. Hay una que empieza una fase que es la que conocemos, que es la que empieza desde el año 380, desde 380.000 años pasados del Big Bang, que es cuando tenemos al primer fotón, cuando captamos al primer fotón con la radiación cósmica de fondo. Y esa evolución desde 380.000 años hasta la actualidad, que son más de 13.000 millones de años, todo ese periodo es el que más conocemos, que es el que se desarrolla toda la materia, las partículas elementales, después los átomos, las moléculas, las galaxias, los planetas, las tal, y después la vida y los animales, las plantas, los animales y el hombre, ¿vale?
Pero Aquí déjame añadir, Xavi, y tú ahora continúas, pero Brian Cox, que es físico inglés, a mí me gusta mucho, como, para mí es un gran divulgador, y me gusta mucho como lo dicen porque dice, hay gente que me dice, es que esto del Big Bang no me lo acabo de creer, no lo acabo de ver, dice, es que lo podemos ver, miramos al cielo, como tú dices, miramos esa radiación de fondo que nos está llegando en todas las direcciones que miramos, estamos viendo el origen del universo, que se remonta a eso a 380.000 años después del Big Bang, y después aún podemos tirar mucho más para atrás porque lo conocemos bien lo que pasó, pero estamos viendo el Big Bang, por lo tanto, quien no se lo crea, otra cosa es que hay antes de ese Big Bang, ¿no? Pero el Big Bang en sí hay una evidencia apabullante de que sucedió, ¿no? Porque lo vemos más que nada, ¿no? correcto. Y la primera foto, la foto más lejana, es una foto que se hizo no hace mucho, y que es esta foto famosa de los 380.000 años justo después del Big Bang. Entonces, lo interesante aquí es que hay antes. Y en el antes, básicamente, los teóricos están de acuerdo en que hay dos fases. Hay una fase que parece que se sitúa entre el segundo 10 elevado a la menos 43 y estos 380.000 años, y que es un periodo muy misterioso, que es un periodo que se conoce como el periodo inflacionario, en donde los teóricos parecen ponerse de acuerdo en que hubo una especie de sustancia primordial, que le llaman el inflatón, que provocó una expansión acelerada del universo. Y lo curioso de este periodo inflacionario es que fue una expansión homogénea. En teoría, mucha gente podría pensar que fruto del vacío que había, se tendría que expandir el universo de manera heterogénea y que habrían zonas del universo vacías. Y no fue así. La verdad es que hubo una expansión homogénea que los teóricos dicen que fue fruto de esta sustancia primordial, que es el inflatón, al cual no hemos podido acceder. Y por tanto, sigue siendo una gran hipótesis. Y el tercer periodo, que es el más misterioso de todos, y es el que menos sabemos de dónde viene, es el de antes del segundo 10 elevado a la menos 43, que se conoce como el tiempo de Planck, y que también se conoce en algún momento como la singularidad, que es el momento en donde parece que se crea el espacio y el tiempo y se crea la materia, ¿no? Entonces es un momento que a todos se nos hace muy extraño, ¿no? Un momento en donde se crea el espacio, se crea el tiempo y se crea la materia, ¿no? Entonces, lo verdaderamente interesante, David, y el verdadero misterio es preguntarnos qué hay antes del Big Bang, si es que esa pregunta tiene sentido, ¿no? Y cuáles son las hipótesis más razonables o las hipótesis que pueden tener más sentido para ver de dónde viene el Big Bang, ¿no? Porque conformarnos con decir, coño, ¿de dónde venimos? El Big Bang. Bueno, ¿y el Big Bang qué es? ¿Y cómo se Sí. formó? ¿Y qué hay antes? Y tal y cual, ¿no? Y ahí, si quieres, ahora exploramos porque hay varias opciones, bueno, varias teorías. Pero déjame a mí también explicar a mi manera de entender esto que acabas de decir y de forma resumida. Tal como yo lo entiendo, es que en el 10 a la menos 43 había un punto de energía infinitamente pequeño, que no nos ponemos de acuerdo, los científicos no se ponen de acuerdo cuán de pequeño era, pero estamos hablando de una cosita así. Y fíjate que estamos hablando de 10 a la menos 43, es decir, estamos describiendo lo que pasó en el primer segundo del universo, cuando ya tiene 13.000 13.800 millones de años, es decir, tiene una barbaridad de millones de años y estamos hablando de lo que sucedió dentro del primer segundo, 10 a la menos 43. Pero ahí había ese punto de energía toda concentrada. La gente a veces dice, yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que todo lo que hay en el universo, que hay galaxias y galaxias y galaxias, quepa en un punto así de pequeño? Y la respuesta la dio Einstein hace años, porque ahí no había partículas, ahí había energía. Y la energía no tiene tamaño, la puedes poner en el espacio que tú quieras, puede ser así de pequeña, ¿no? Después otra cosa es cuando se transforma en partículas, eso sí que ya tiene un tamaño. Pero 10 a la menos 43. Después hubo un periodo que se llama inflacionario,
de la 10 a la menos 43 a 10 al menos 32, que fue ¡pum! Y que se hizo del tamaño más o menos, dicen, de una piscina. No sé si esto es muy acotado, ¿no? Pero del tamaño de una piscina de la que tenemos en el jardín. Eso seguía siendo como una sopa, como un caldo. Todo era energía. Pero ahí hubo esa inflación y parece que en ese momento de crecimiento, claro, de algo tremendamente pequeño, más pequeño igual que el tamaño de un átomo, al tamaño de una piscina, y hay una expansión muy rápida y muy brutal, por decirlo así, y parece que ahí todas las fluctuaciones cuánticas que había, pues ya se quedaron como más fijas y más estabilizadas, ¿no? Y a partir de ahí es donde más o menos con un segundo de tiempo se empezaron a formar las primeras partículas. Ahí así que la energía se transformó en partículas, empezaron a formarse los primeros electrones, los primeros protones, etcétera. Y creo, si recuerdo bien, era a los 3 minutos o algo así, ya empezaron a formarse los primeros átomos. ¿Por qué? Porque se empezaron ya a juntar o los núcleos de los átomos, debería decir, los núcleos de los átomos, porque eso siguió siendo tan caliente y tan denso que los electrones que estaban por ahí, los protones y neutrones que estaban por ahí, no se podían estabilizar porque la cosa estaba muy densa todavía. Por eso, de ese momento, aún no hay luz. No hay luz. Y no fue hasta 380.000 años, que aquí hacemos un salto brutal, de hablar del primer segundo o los primeros 3 segundos del principio, a 380.000 años. Bueno, ahí hay una distancia tremenda, pero en ese momento fue cuando ya se enfrió suficientemente el universo, los electrones se pudieron juntar ya con los protones y los neutrones, se empezó a formar los átomos al menos de hidrógeno, de helio y un poquito de litio, y a partir de ahí ya los fotones pudieron empezar a viajar, y por eso la radiación de fondo a la que hacíamos referencia que nos llega es de ese momento, de 380.000 años después del origen del universo, porque los fotones pudieron empezar a viajar. Esta es un poquito la manera como yo lo entiendo, y esto es para decir que todo esto lo conocemos, lo sabemos. No solo la teoría lo predice, sino que las observaciones que hacemos cuadran por la distribución de las galaxias en el universo, etcétera. O sea, todo lo que vemos cuadra con esta teoría. Del 10 a la menos 43 para atrás, pues bueno, ahí sí que, como estabas diciendo, hay un interrogante, ¿no? Yo creo que, exacto, para matizar y entrar ya en el que hay antes, claro, al final tú tiras de las evidencias, y la primera evidencia son esta radiación cósmica de fondo que llega a los 380.000 años. Antes ya tienes que tirar, y aquí es lo que tenemos que entender, ya tiras de matemáticas y de previsiones y de matemáticas. Con lo cual, todo lo que conocemos antes son hipótesis basadas en la evidencia posterior y en las deducciones y las previsiones y los modelos matemáticos, ¿no? Entonces, ahí lo interesante, David, y para resumir, es que básicamente hay, según mi entender, y las he intentado resumir, hay 4 tipos de grandes teorías sobre el antes del Big Bang, ¿vale? Hay 3 de corte materialista y una de corte idealista. Las de tipo materialista son la primera, que es que no hay nada, no hay antes. Es decir, si no hay antes, es que no hay nada. Esta es una teoría que se llama la teoría del universo de energía cero, y que básicamente dice que el universo surge de la nada, punto. Y entonces, bueno, pues no lo entendemos. ¿Cómo surge algo de la nada? Pues no lo entendemos, pero es una teoría y es una hipótesis. Sí, y aquí, Xavi, para complementarlo, es esa idea de que el tiempo también se originó, suponiendo que exista, porque después hablaremos del tiempo, pero suponiendo que exista, se originó en ese momento. No solo el universo, el espacio-tiempo, o sea, todo el espacio-tiempo, que es el tejido del universo, se originó allí. Y es esa metáfora que a veces se usa, que creo que propuso Stephen Hawking, de decir, claro, es como decir... nos cuesta entender que hay un origen de tiempo, pero es como decir ir al Polo Norte, ¿no? Tú puedes ir hacia el norte, hacia el norte, hacia el norte, pero cuando llegas al Polo Norte no tiene sentido preguntarse dónde está el norte, es que ya estás. ¿No? Si acaso te vas a ir para el sur, o sea, por lo mismo, te vas tirando para atrás, para atrás, para atrás, y llega un momento que ya has llegado, no tiene sentido preguntarse qué hay antes de ese momento, con esta teoría, no tendría sentido preguntarse qué hay antes, porque el tiempo empezó allí, ¿no? Correcto. Entonces, después hay otro grupo de teorías que son, por ejemplo, la del Near Miss, la del Big Crunch, la cosmología cíclica conforme a inflación eterna, que básicamente lo que dicen es que antes del Big Bang seguía habiendo el mismo universo en un estado básicamente de vacío cósmico.
Es decir, habían fases previas a este universo caracterizadas por la existencia básicamente de un espacio frío y vacío. Y a esta energía existente se le conoce en estas teorías como constante cosmológica. Es decir, había un antes en el universo que era básicamente vacío. Ya no hablamos de nada, ya hablamos de vacío cósmico. Y después hay otro tercer grupo de teorías que se han puesto muy de moda últimamente en el ámbito materialista, que es de que venimos básicamente de un universo predecesor que entró en colapso. Son las teorías que se conocen en vez del Big Bang como el Big Bounce, que somos el rebote de un universo previo que entró en un agujero negro y que después del agujero negro creó el universo actual. Físicos como Roger Penrose o como Carlo Rovelli defienden esta hipótesis, ¿no? Y después el último grupo de teorías... Y ahí déjame comentar, Xavi, esa del Big Bounce es la idea esta de que el universo se está expandiendo, que parece que cada vez se está expandiendo más deprisa, pero hay teorías que dicen que no, que esto un momento se va a parar y por el efecto de la gravedad poquito a poco va a volver, entonces vuelve a estar en este punto infinitesimal que se transforma, según estas teorías, en un agujero, mega agujero negro y después si acaso esto vuelve otra vez a su... Es el bouncing, ¿no? El pim y pam. Exactamente, sí. Y por último, y para acabar, David, gente muy interesante como por ejemplo Schrödinger o Max Planck, el creador del concepto del tiempo de Planck, que es antes del 10 elevado a la menos 43. Por ejemplo, Max Planck en el año 31 decía, considero, básicamente estos defienden, es la hipótesis idealista, defienden que el universo es mental. Y básicamente, por ejemplo, Max Planck decía que consideraba que la consciencia es fundamental. Considero que la materia como derivada de la consciencia, no podemos quedarnos detrás de la conciencia. Todo lo que hablamos, todo lo que consideramos existente, postula la consciencia. Es decir, estas teorías dirían de que el universo en el tiempo de Planck se forma de manera mental, a través de una consciencia que no sería simplemente un producto de nuestro cerebro, sino que sería una consciencia cósmica, una consciencia universal. Sí, y bueno, eso claramente tú hablas de materialistas y no materialistas. Bueno, cuando dices materialistas, te refieres a la ciencia, lo que la ciencia puede ver, teorías matemáticas que se intentan desarrollar y después validar si son correctas o no. Después, esta última teoría es más pues una hipótesis, unas ideas muy legítima, pero que no está basada en ningún número ni en nada que se haya podido demostrar. No es para acreditarla o desacreditarla, pero simplemente la contextualizo. Es decir, que... No, pero yo creo, David, que claro, ahí tocas un punto muy importante, que es cómo probar cuáles de estas hipótesis, porque todas son hipótesis y teorías, y son muchas de ellas con mucha matemática detrás, pero son teorías y hipótesis. Pero el problema es cómo probarlas, ¿no? Porque no podemos retroceder más allá de 380.000 años después del Big Bang, y lo único que podemos es inferir y probar en colisionadores de partículas hasta una billonésima de segundo y teóricamente predecir hasta una billonésima de una billonésima de una billonésima de segundo. Pero a partir de aquí, David, solo nos quedan las matemáticas de la física y todo se vuelve especulativo. Todas las teorías de las cuerdas, la teoría de la gravedad cuántica de bucles, las teorías sobre la conciencia, todo es especulativo. Y déjame acabar con una idea este primer bloque. David, si Dios existe, cosa que es una gran teoría especulativa, claramente está en el tiempo de Planck. Bueno, bien, está en el origen del universo, ¿no? Y esto es lo que podría decir el Papa, a los científicos. Vosotros estudiad del tiempo del Planck para adelante, que es lo que la ciencia puede saber, del tiempo de Planck hacia antes, eso dejádmelo a mí, como Papa. Esto lo dice el Papa Francisco y lo dice, no sé si te lo acabas de ver esto, el Papa Francisco, que es un tío muy listo, esto lo dice. Lo había oído que lo había mencionado y claro, tiene sentido. Bueno, donde la ciencia ya no sabe, no puede dar respuestas, pues esto ya lo cojo yo y pongo Dios allí, ¿no? Bueno, me parece bien, como estrategia me parece muy bien. No, yo quiero aquí también añadir no alguna otra teoría, otra concretamente que tengo muy presente,
que la propone Brian Greene y otro grupo de científicos, es el físico teórico americano que antes decía, para mí también es un gran comunicador, y él habla de la teoría de cuerdas, que luego exploraremos un poquito más, porque puede ser también el origen de toda, de toda la materia del universo, de las partículas, de que habría unas pequeñas cuerdas vibrando dentro de todas las partículas. Pero él lo que dice, en base a esa teoría de cuerdas, es que esto nos lleva quizás a pensar o nos apunta a que hay multiuniversos, o sea, que hay muchos universos, hay casi diría una infinidad de posibles universos. Se deriva de esa teoría, de la teoría de cuerdas. Y el universo en el que vivimos sería como una pequeña esfera, si lo queremos ver así, ¿no? Donde todo está metido allí dentro, pero habría muchas otras esferas por ahí que serían otros universos que tendrían otras constantes, otra constante de Planck de la que estábamos hablando, otra velocidad de la luz que es 300.000 kilómetros por segundo. Pues bueno, en otro universo sería otra velocidad distinta. Habría constantes que serían distintas y quizás en la mayoría de esos universos no podría existir vida, porque al menos la vida como la conocemos, porque no se darían las condiciones para que la vida floreciera. En cambio, en este universo, pues sí que se ha dado y por eso estamos nosotros aquí. Por lo tanto, y aquí lo que dice Brian Greene es que quizás sí que hay alguna prueba, podemos llegar a descubrir alguna prueba o ver alguna prueba de que existan los multiuniversos, que parece que no, es imposible, porque si estamos en nuestro universo y el otro universo está por ahí, pues es imposible saberlo. Pero dice que a veces estos universos pueden colisionar y al colisionar dejan un cierto rastro en esa radiación de fondo cósmica de la que hablábamos. Quizás cuando se pueden hacer mediciones más finas se pueden encontrar unas marcas que serían coherentes con la existencia de este otro universo con el que hemos colisionado. Bueno, especulativo, pero él dice, podríamos llegar a tener algún tipo de evidencia. Muy bien. David, ¿te parece que entramos en la segunda pregunta sobre qué es el tiempo? Yo voy a ser aquí muy provocador, David, y tú me contrastas. Voy a empezar con el titular, David. Yo creo que el tiempo no existe. Y empezamos fuertes. El tiempo, todos entendemos el tiempo de manera lineal y parece que es una cosa que tiene que ser única y igual para todo el mundo. Pero la verdad es que me impactó muchísimo a mí un libro que se llama El orden del tiempo de Carlo Rovelli, del físico italiano Carlo Rovelli, y él habla de 4 ideas del tiempo muy rompedoras. Las 2 primeras ya las sabemos bastante. La primera es la idea de que el tiempo es relativo, de la teoría de la relatividad de Einstein, de que el tiempo está relacionado con la gravedad y sabemos que aquellas personas, aquel piloto que va al espacio y vuelve más joven. Y sabemos este concepto de relatividad del tiempo, que ahora si quieres también lo puedes matizar. Yo creo que lo entendemos todos. Bueno, nos cuesta un montón entenderlo, pero al menos lo entendemos un poquito, ¿no? Sí, déjame ahí solo hacer el matiz de este, o bueno, mi visión, porque creo que es muy interesante, ¿no? Es verdad, esto es algo que sabemos porque viene de la teoría de Einstein, de la relatividad de Einstein, y que es el espacio-tiempo. No es el espacio que está aquí y el tiempo va por su lado, es el espacio-tiempo, son dos cosas que están juntas. Por lo tanto, hay dos cosas que afectan de manera clara al tiempo. Una es la masa de las partículas, y si tú estás cerca de un agujero negro o cerca de una estrella masiva, el tiempo para ti va a pasar más despacio que para otra persona que esté en la Tierra, que es menos masiva, por decirlo así. Por lo tanto, el tiempo depende de cuánta masa tengas cerca de ti y el tiempo también depende de la velocidad a la que vayas. Si tú te pones a ir muy deprisa, y sobre todo esto se ve pues ya a velocidades más cercanas a la velocidad de la luz, el tiempo pasa mucho más despacio que si estás en un entorno como el de la Tierra, que la Tierra ya se mueve, ya tiene una velocidad, pero es mucho más lenta que la velocidad de la luz. Por lo tanto, el tiempo depende de la velocidad a la que vayas y de la masa que tengas cerca. Y esto llevado al extremo, sobre todo la parte de la velocidad, que es algo que a mí no me entra en la cabeza, es que los fotones, que es la luz que vemos, los fotones que van viajando por ahí, la luz de la estrella que viene para nosotros son fotones que van viajando, como van a la velocidad de la luz, para ellos no pasa el tiempo. Es decir, para nosotros igual decimos la galaxia de Andrómeda, que es la que está más cerca, está a 2 millones de años luz. Para nosotros tarda 2 millones de años la luz, que se dice rápido, 2 millones de años, ¿no? Tarda 2 millones de años la luz en llegar. Para el fotón, que está allí, está viniendo, ha pasado cero.
salió de Andrómeda y llega aquí y llegará donde quiera que vaya a llegar y pasa cero tiempo porque va a la velocidad de la luz. Esto no lo entiendo, pero bueno, es así. La teoría de la relatividad de Einstein lo demuestra, se han hecho 10.000 millones de pruebas, es coherente, consistente y ahí está, ¿no? Yo tengo un acelerador de partículas que me voy a poner a dar vueltecitas alrededor tuyo durante 20 años y al cabo de 20 años yo voy a tener la misma edad y tú vas a tener 20 años más, ya estarás un viejo y estarás sin pelo y estarás muy jodido. El No, segundo... pero ahí, Xavi, la película Interstellar, Sí, bueno, para mí es buenísima, ¿no? Y se ve cuando el actor se va por ahí a explorar el universo y se va a un país muy, muy masivo y por eso para él pasa el tiempo muy despacio y cuando vuelve su hija ya está vieja, ya tiene 90 y pico años, ¿no? No es que él haya ido al pasado, sino que para él el tiempo ha pasado muy despacio y en cambio la hija, que se ha quedado en la Tierra, pues el tiempo ha ido pasando y bueno, pues es un ejemplo real, que podría, no pasó obviamente, es una película, ¿no? Pero que podría pasar perfectamente si hacemos el viaje que se hizo en Interstellar. Interstellar, de hecho, se hizo con un grupo de físicos detrás que validaban que todo lo que pasaba en la película realmente podía ser posible, ¿no? Vayamos avanzando, David. La segunda idea rompedora del tiempo es que el tiempo está vinculado con el calor, con el movimiento de la entropía según las leyes de la termodinámica. Es decir, el tiempo va hacia adelante siempre fruto de las leyes de la termodinámica y fruto de la expansión de la entropía en el universo. Esta es la segunda idea potente que defiende Rovelli en su libro. No Sí, sé es una idea también de hace muchos años, él quizás la presenta y la explica bien, pero obviamente es una idea de otros científicos y antigua, y es eso de que la causa y el efecto. ¿Por qué hablamos de causa y efecto? Es porque el tiempo va en esa dirección, pero también es porque el desorden en el universo va creciendo. Cada vez las cosas están más desordenadas por un tema de probabilidades. Es decir, si tú sueltas, yo que sé, 1 millón de partículas de madera aquí en el aire, es muy difícil que caigan ¡fum! Y formen forma de palillo. Lo más posible es que queden dispersas por toda, por toda encima de mi mesa, por decir así, ¿no? Es decir, que el desorden o la configuración que nosotros entendemos como desorden es mucho más probable que una configuración ordenada. Por eso el desorden va creciendo y eso es lo que marca, dice Rovelli y muchos otros científicos, marca la línea del tiempo, un desorden creciente. Correcto. Y donde Rovelli se vuelve ya muy alternativo y muy loco es cuando explica en su libro que el tiempo en el nivel cuántico empieza a estar fuera de las ecuaciones fundamentales de la física. Parece que exista una realidad más fundamental que no requiere del tiempo. Y hay muchos físicos, aparte de Rovelli, que ya están hablando de que el espacio-tiempo, dice, space-time is doomed. El espacio-tiempo ya está superado. Necesitamos otras teorías sobre las geometrías más fundamentales. Rovelli pone mucho el énfasis para demostrar que el tiempo desaparece por completo en la teoría que él sostiene sobre la gravedad cuántica de bucles, que es su gran teoría del todo. Pero hay otros físicos como David Gross, Ed Witten, Nimar Khan y Hammett, o por ejemplo el neurocientífico Donald Hoffman, que están encontrando, son físicos de los más punteros en el mundo, que están encontrando formas geométricas, holografías y realidades más allá del espacio-tiempo. Hay unas que les llaman los amplituedros, que son realidades más allá del espacio-tiempo. Con lo cual, esto automáticamente te rompe el cerebro, ¿no? Y te rompe como ves la realidad. Y de hecho, su cuarta idea, y con esto acabo de Rovelli, él básicamente dice, el cerebro crea el tiempo para generar la experiencia y poder sobrevivir. Es una percepción en baja resolución. Es decir, la realidad fundamental no tiene tiempo, pero nosotros,
para poder vivir en la experiencia donde la tenemos, pues ahí sí que necesitamos tiempo, que es una percepción en baja resolución de la realidad. Bueno, eso yo creo que ya se nos escapa a todos, ¿no? Estos conceptos. Yo lo que creo que sí que podemos afirmar, o al menos a mí me gusta entender dos niveles, por simplificarlo, dos niveles muy claros, ¿no? Una cosa es quizás esta realidad de la materia, del universo, del espacio-tiempo, que si, oye, si los científicos siguen investigando o sacan una teoría que demuestra que el tiempo no es fundamental, pues bueno, nos quedará aceptarlo, ¿no? Y ahí, bueno, tú y yo no podemos entrar porque no somos físicos teóricos y no lo entendemos, ¿no? Más allá de tener un interés y de leer y de escuchar. Pero después para mí está el otro nivel, que es el nivel nuestro, humano, que queda muy alejado de esta realidad fundamental del universo, y ahora hablaremos de qué está hecho el universo, de quarks, sabemos, de protones, neutrones, átomos, etcétera, pero estamos ya a un nivel tan elevado, porque nosotros estamos hechos de células, que está compuesto de moléculas, que están compuestos de átomos, y entonces hay tantos niveles por debajo que en nuestro nivel sí que tiene un sentido hablar de un tiempo. Y observamos que, fruto de esa entropía de la que decíamos, que las cosas, el universo se está expandiendo, la entropía está creciendo, y puede ser que sea un tema de nuestro cerebro, no sé, para entender que en nuestra realidad el tiempo tiene un sentido y que hay un antes y hay un después, hay una causalidad. Con esto que simplemente quiero decir de que no es que nadie esté cuestionando de que el tiempo tal como lo entendemos nosotros y tal como lo vivimos nosotros no exista. Claro que existe porque lo conocemos y lo vivimos y lo percibimos así. Otra cosa es que en la realidad fundamental del universo se pueda definir de otra manera, ¿no? Bueno, pues veremos, ¿no? Pero que no pensemos que, oye, que el tiempo no existe, pues ahora me puedo ir para el pasado, ahora me puedo ir para el futuro, ahora para arriba y ahora para abajo, ¿no? No es de esto de lo que estamos Y hablando. de hecho, un buen amigo mío en esta línea que dices me decía, mira, en nuestra escala, que es la escala del hardware de nuestro cerebro, que es de 200 a 5000 Daltons, ahí existe entropía en las reacciones químicas que lo conforman. Y por lo tanto, no podemos entender la realidad sin tiempo. Necesitaríamos otro cerebro con otro tipo de capacidades para poder llegar a entender estas realidades fundamentales y tal. Entonces, la única manera de llegar a estas realidades fundamentales, ¿no? Es a través, bueno, Feynman, el físico Feynman decía, en algún momento básicamente te tienes que callar, hacer los cálculos y dejar que las matemáticas te digan lo que es, porque no lo vas a entender. Es así, es lo que decíamos, es un tema de matemáticas, de teorías y que quizás son verdaderas y bueno, hay que aceptarlas, pero nuestra percepción de la realidad no tiene por qué cuadrar con eso que la matemática dice, ¿no? Si te parece, Xavi, vamos al tercer gran misterio, tercer aspecto que quizás no está resuelto, que es de qué está formado el universo y más de qué está formado, cómo explicamos todas esas partículas, esos elementos, esos campos cuánticos de los que está formado todo lo que nos envuelve y nosotros mismos también estamos formados de eso, ¿no? O sea que no es tanto, es un misterio entenderlo, pero es una realidad de que está ahí, ¿no? Si quieres, hable tú, no sé si quieres hablar un poquito del modelo estándar o de la teoría de campos cuánticos o por dónde lo quieres empezar Mira, a empezar. David, ¿de qué está formado el universo? La tercera gran pregunta, ¿de qué está hecho el universo? ¿No? Y básicamente, yo como titular te diría que el universo tiene tres grandes dimensiones, ¿vale? Hay una primera dimensión, es decir, primero, según la ciencia, el universo está formado por una superficie de 10 elevada a la 27 metros. Es decir, un 10 con 27 ceros, que es una manta muy extensa, pero no infinita. Entonces, dentro de esta Aquí, manta... Xavi, déjame también decir, porque el universo se está expandiendo, esto lo sabemos desde los tiempos de Hubble, ¿no? Se está expandiendo y además se está acelerando, cada vez se expande más deprisa, por lo tanto, esta manta de la que hablas está creciendo claramente en distancia, en dimensiones. Y además, muchos científicos cada vez empiezan a ser más propensos, y ahora tengo en mente Brian Cox, pero bueno, hay muchos otros,
que defienden de que el universo observable es solo una pequeña fracción del universo existente. Ya no hablamos de que haya otros universos. De este universo nuestro solo podemos ver una parte pequeña del universo que existe. Y esto vienen a decir que es porque, también quizás cuesta entenderlo, es que porque observamos el universo y lo vemos que es un universo plano. Podría estar curvado para adentro, curvado para afuera, es plano. Y para que sea plano, tiene que tener una cantidad de materia muy precisa. Y eso sería demasiada casualidad. Por lo tanto, posiblemente es que hay más materia por ahí y él hace el símil, que ahí es cuando yo lo empiezo a entender, de la Tierra. Tú dices, oye, la Tierra es plana. Claro, si tú solo miras un trocito, dices, sí, es plana. Pero a la que coges más extensión de terreno, dices, ah, no, es que es esférica, ¿no? Entonces, posiblemente el universo igual es esférico, pero claro, es que es mucho más grande de lo que podemos ver. Y también para dar un orden de magnitud, a pesar de que el universo, la antigüedad son 13.800 millones de años, que podrías decir la luz o el tamaño tiene que ser eso, porque hace 13.800 millones de años que se está expandiendo, no, pero como se expande más rápido de lo que viaja la luz, que esa también es otra cosa, se expande más rápido de lo que viaja la luz, el tamaño actual del universo observable al menos son en torno a 90.000 millones de años. O sea, sí, lo que ha viajado la luz ha sido este tiempo, pero en cambio la dimensión del universo es este otro. Y ya digo, y posiblemente el universo aún es más grande que eso. Sí, eso es para marcar un poquito esta manta de la que hablas, ¿no? Exacto. Y si cogemos esta manta, David, y entonces intentamos entrar dentro de la manta, ¿vale? Entonces llegamos como 3 niveles, ¿vale? De 10 elevado a la 27 hasta un tamaño de 10 elevado a la menos 9 metros, es decir, un 1 con menos 9 ceros, aquí básicamente operan unas leyes, es el universo clásico, en donde operan básicamente las leyes de la física clásica de Newton y la teoría de la relatividad de Einstein. Y es el universo más conocido, es el que, aunque con la relatividad de Einstein ya se vuelve un poco raro, pero al menos lo conocemos bien, ¿no? Lo interesante viene por debajo, ¿no? De 10 elevado a la menos 9 a 10 elevado a la menos 35 metros, ahí opera otras leyes, que son las leyes de la mecánica cuántica. Y ahí hay cosas muy extrañas. El principio de indeterminación de Heisenberg, la dualidad onda-partícula, el efecto del observador, el entrelazamiento cuántico. Ahí hay un funcionamiento diferente del modelo clásico. Y ahí es donde se ha desarrollado este modelo tan exitoso, que es el modelo estándar de partículas y de fuerzas físicas, que son a la que bajamos las partículas, pues hay los átomos, los electrones, llegas a los quarks, llegas a las partículas fundamentales, también hay las fuerzas físicas, pero después cuando se ha profundizado más, llegas a una cosa que son los campos cuánticos. Y básicamente aquí el modelo estándar defiende que el universo es un océano de campos cuánticos. Es un océano es un baile de olas de campos cuánticos que interactúan entre ellos en un espacio vacío y que van formando toda la materia, ¿no? Y de hecho, David, con la tecnología más avanzada que tenemos, es decir, el gran colisionador de partículas del CERN en Ginebra, hemos podido acceder hasta 10 elevado a la menos 18, que solo es un tercio del pozo cuántico. Es decir, solo hemos llegado hasta un tercio del pozo cuántico, nos faltan los otros 2 tercios, que ahí deducimos un poco lo que hay y aún se está experimentando mucho al respecto, ¿no? Pero aquí lo que nos tenemos que imaginar es una realidad con campos cuánticos que fluctúan entre ellos y que bailan un poco entre ellos en el universo. Sí, aquí, claro, yo me acuerdo, ya empezamos a tener una edad tú y yo, Xavi, pero cuando íbamos al colegio, y posiblemente a día de hoy en el colegio se sigue explicando de que la materia está formada por átomos, bueno, es que además es así, ¿no? Pero que los átomos pues tienen un núcleo con protones y neutrones y después electrones que dan vueltas, ¿no? Es el modelo de Rutherford, ¿no? Bueno, el físico alemán, si recuerdo bien, ¿no? Que hizo la propuesta del modelo de átomo que nos han enseñado en el colegio.
Pero claro, la realidad, a medida que hemos ido rascando más, es que estos protones y estos neutrones, como decías, están formados por quarks, o sea, se pueden romper aún, no son las partículas fundamentales, se pueden romper los quarks y también en otras partículas aún más pequeñas, y ahí lo sorprendente, yo creo que para todos, la gente de la calle, es que en realidad esas partículas son vibraciones de campos cuánticos. Es decir, que en realidad lo que hay es esa manta de la que tú hablabas, ese campo, que hay varios campos cuánticos distintos, ¿eh? Pero hay un campo cuántico que cuando se excita o cuando lo haces vibrar con energía, es cuando tú dices, aquí se ha formado un quark o se ha formado un electrón. O sea que es lo que percibimos como partículas, en realidad son oscilaciones de esos campos cuánticos. Y eso cuesta mucho de entender, ¿no? ¿De qué está hecho el universo? Diría, bueno, pues las partículas. Bueno, no, es que son campos cuánticos que vibran. Dices, buf, aquí ya me cuesta entenderlo. Pero al mismo tiempo, aparte de que hay mucha evidencia de que esto es así, porque se han hecho muchos experimentos, para mí hay una idea que me gusta mucho y la explica muy bien. Hay un divulgador en Internet que se llama Arvin Ash, que tiene muchos vídeos divulgativos, pero científicamente muy rigurosos. Y veía uno suyo ayer que decía es que además el universo es cuántico, en el sentido está cuantificado, porque las teorías cuánticas quiere decir que hay cuantos, que no hay una energía continua, sino que hay cuantos de energía, que está paquetizada esa energía. Es decir, que cuando algo vibra, por ejemplo, pues vibra con una energía determinada, no puede vibrar de cualquier manera. O cuando se emite un fotón, pues se emite con una frecuencia determinada. Dice, porque si no fuera así, claro, si todo fuera la teoría clásica determinista, tú tendrías eso que decíamos, el núcleo del átomo y tendrías un electrón dando vueltas. Y para dar vueltas ese electrón necesita energía. Claro, para algo dar vueltas necesita energía. Y si fuera así, pues entonces lo que haría, iría perdiendo energía porque se iría desgastando, colapsaría y los átomos dejarían de existir. Y obviamente esa no es la realidad. La realidad es que el electrón sigue dando vueltas. Y la única manera de explicar esto es porque es que la realidad está cuantizada en órbitas. Bueno, ahí entraríamos ya en toda la elaboración de la teoría, que a mí también se me escapa, pero la idea para mí fundamental es esta, que gracias a Dios, por decirlo así, de que el universo está cuantificado, porque esto es lo que permite que existan los electrones dando vuelta alrededor de los átomos, entre otras cosas, y por lo tanto que existan las partículas, la materia y que existamos nosotros, ¿no? Sí, ahí, David, bueno, a día de hoy el modelo estándar defiende que hay 17 campos cuánticos, ¿sí? 12 vinculados a las partículas elementales, ¿sí? Quarks, electrones y estas cosas, 4 relacionadas con las fuerzas, la gravedad, la nuclear fuerte, la débil y la electromagnética, y uno que es el campo de Higgs. Pero aún hay, es decir, todos los físicos están trabajando a fondo para ver si encuentran una realidad aún más fundamental que una la gravedad con el electromagnetismo y con el nuclear fuerte y la débil. Y entonces ahí hay las teorías de las cuerdas, la gravedad cuántica de bucles y todas estas teorías del todo que intentan llegar aún más lejos. Porque, David, la tercera dimensión, que es cuando ya bajamos por debajo de 10 elevado a la menos 35, nos encontramos de nuevo al amigo Planck, nos encontramos la longitud de Planck. Y es ahí donde las matemáticas ya se pierden, nada puede dividirse, la mecánica cuántica deja de funcionar y nadie tiene ni puta idea de qué hay allí. Es el momento de la singularidad, del Big Bang, y entonces llegamos a Planck. Y Planck, el gran misterio es Planck, que si te fijas, llegamos, tanto si vamos por la vía del tiempo, como hemos dicho, al origen, como si vamos por la vía de la profundidad al origen, llegamos a un punto que está más allá de la cuántica y que está al principio de todo, que es un punto que no comprendemos y que se nos escapa y que está más allá de nuestra comprensión y tal. Lo único que podemos decir de hasta dónde ha llegado la física es que parece, y yo creo que es es decir, lo que a día de hoy la física nos puede ofrecer y la ciencia donde ha llegado a decirnos, oye, aquí no hay partículas elementales, aquí lo que hay
en la realidad de fondo es un baile de campos cuánticos. Es decir, si existe Dios, Dios baila con campos cuánticos, y Dios actúa y hace que la realidad funcione a través de campos cuánticos. Para mí el trabajo que están haciendo ahora los científicos, como avance a estas teorías, hablábamos de esa teoría unificada, eso es lo que están pretendiendo, ¿no? Porque con este modelo estándar lo que queda fuera es la gravedad. La gravedad no se ha podido unificar, tú hablabas de estas fuerzas dentro del modelo estándar, que es la nuclear fuerte, la nuclear débil, el electromagnetismo, y después también está el Higgs, que básicamente el campo este de Higgs lo que da es masa a las partículas, ¿no? a los electrones, a los quarks, etc., ¿no? El Higgs da masa. Pero la gravedad, esa deformación del espacio-tiempo, como lo decía Einstein, o esa fuerza de atracción entre partículas lejanas, pues eso no se ha podido integrar. Y es lo que muchos científicos hace muchos años que están intentando, a ver si son capaces de integrar la mecánica cuántica, esta teoría de campos cuánticos, con la relatividad de Einstein. Ese es el gran trabajo, esa teoría unificada, el santo grial que muchos científicos están intentando lograr y que de momento no es posible. Y parece que lo que se apunta es, ¿por qué queremos una fórmula que lo une a todo? Porque esto nos permitiría entender cuál es la realidad, la realidad del universo, de qué hay ahí debajo. Y parece que esto lo podemos ver a energías tremendamente elevadas a las que no podemos llegar. Que si subimos mucho la energía, todas esas fuerzas convergen en una sola cosa. Es cuando baja los niveles de energía que se van separando. Y de alguna manera, lo que decíamos antes, en el origen del universo, cuando todo estaba tan concentrado y había tanta energía y tanta temperatura, igual ahí era una fuerza, era una sola cosa, una sola teoría, una sola ley, por decirlo así, que regía todo. Y a medida que se fue expandiendo y enfriando, pues empezaron a mostrarse distintas facetas de esa unidad, ¿no? Y bueno, ese es el trabajo de a ver si conseguimos, los científicos que trabajan en ellos, ¿no? A ver si los científicos consiguen encontrar esta teoría unificada. David, pasamos al cuarto misterio. Ahí no estábamos seguros si ponerlo o no. Al final decidimos ponerlo, que era que hemos dado por supuesto que a partir de los 380.000 años después del Big Bang ya se conoce muy bien todo lo que hay a posteriori, ¿no? Pero hay tres fenómenos que son la energía y la materia oscura y los agujeros negros, que son especialmente misteriosos, ¿no? Y al final, el titular de este misterio o de esta pregunta es que solo conocemos el 4% del universo. Es decir, que hay unas cosas, especialmente la energía y la materia oscura, pero después también esto de los agujeros negros, que ya empezamos a comprender mucho, pero que también tienen mucho de misterio, sobre todo en su profundidad, que se nos escapan, que hacen cuadrar los modelos, que hacen que las matemáticas encajen, pero que no las hemos observado, no sabemos lo que es, les hemos puesto el nombre de energía y materia oscura y agujeros negros, pero apenas conocemos de qué se tratan. David, ¿quieres contar tú un poquito qué es la energía oscura, qué es la materia oscura, los agujeros negros? Sí, sí. Para mí muy interesante, ¿no? Porque, como te decía al principio de la conversación, yo hace unos años pensaba que conocíamos el 99,9% de todo lo que podíamos observar. Mirábamos para arriba en el cielo y lo conocíamos todo, ¿no? Y después, pues se ha ido cada vez haciendo más claro, al menos más claro para mí, igual había alguien que ya lo tenía muy claro hace años, ¿no? Pero más claro para mí, de que solo conocemos ese 4%. O sea, lo observable para nosotros es solo ese 4%, porque más o menos un 20%, 25% viene a ser la materia oscura y el otro 70-75% es la energía oscura, ¿no? Y la materia oscura no es otra cosa, es materia, porque sabemos que tiene masa, pero es oscura porque no interacciona con la luz y no interacciona con el resto de partículas, porque si interaccionara o emitiera algo, ya lo hubiéramos podido observar y por lo tanto sabríamos un poquito lo que es, pero no sabemos lo que es. Pero en cambio sabemos que existe, hay tres distintas cosas o elementos o sucesos que nos dicen, que nos apuntan a que existe, pero bueno, para simplificarlo o para mencionaré uno de ellos, ¿no? Que es
las galaxias tienen una velocidad de rotación que debería hacer que la parte exterior, las estrellas que están en la parte más exterior de las galaxias que van dando vueltas, ¡vum!, salieran disparadas, ¿no? Y el único motivo o la única explicación para que esto no suceda es porque hay más otra materia alrededor que la contiene, por decirlo así, ¿no? Es decir, que Es una especie de observando... compactador de estructuras. Sí, sería una manera de entenderlo, ¿no? Pero la observación hace que veamos que ahí tiene que haber algo. No lo estamos viendo, pero tiene que haber algo para explicar la atracción que tienen las estrellas entre sí, las galaxias entre sí. El otro elemento, bueno, añado el segundo elemento que para mí es incluso más visual, es el tema de la curvatura de la luz. Cuando la luz pasa alrededor o cerca de algo muy masivo, se curva porque lo atrae, bueno, de hecho porque el espacio-tiempo está curvado y la luz, ¡bum!, se curva. Entonces, cuando hay materia oscura entre medio nuestro y de otra galaxia muy lejana, la luz que iría por un lado se curva y nos llega por aquí. Y la luz que viene por aquí se curva y nos viene. Entonces, nos llega lo mismo por dos lados. Decimos, estate, ahí en medio tiene que haber algo muy masivo que está curvando la luz y no vemos qué hay, por lo tanto le llamamos materia oscura, ¿no? No deja de ser un gran misterio, pero sabemos que está y explica muchas de las cosas que observamos. Lo que pasa es que no sabemos de qué está hecho. Bueno, pues Esto ahí es la hay que... materia oscura. La energía oscura tiene mucho más que ver, ¿no?, con la expansión del universo, que ya sabemos de manera cierta que se va a expandir de manera indefinida, y la única manera de cuadrar esta expansión infinita del universo es a través de una energía oscura que no comprendemos, pero que sabemos que está ahí, ¿no, David? Sí, bueno, Einstein la puso en sus ecuaciones, que dijo al principio, porque él habló de la constante cosmológica, ¿no? Porque pensaba en su momento que el universo era estático, él no pensaba que el universo se estuviera expandiendo, miraba al cielo y pensaba que todo estaba ahí parado y puso una constante para hacer que todo se estuviera quieto, ¿no? Y después él dijo, este ha sido mi gran error fue introducir esta constante, pero después esa constante ha servido para explicar no, que en realidad se está expandiendo y cada vez más rápido. ¿Qué quiere decir? Que si algo se expande cada vez más rápido, es que hay algo que lo está empujando, hay una energía que lo está empujando. Porque si no, si tú en el espacio, en el universo, tú lanzas una piedra, pues esa piedra se mueve a velocidad constante. Para que esa piedra que está por ahí flotando cada vez vaya más rápido y se esté alejando más rápido, quiere decir que hay algo que lo está impulsando. Y eso que lo impulsa es la energía oscura, que está en las ecuaciones de Einstein, pero que no sabemos de dónde sale ni exactamente cómo es y por qué tiene, sobre todo la gran pregunta es por qué tiene el valor que tiene. Podría ser más fuerte, más débil, ¿por qué tiene exactamente este valor? Pues bueno, ahí también hay muchos interrogantes. Sabemos que está, claramente está, porque hay una expansión, pero no sabemos exactamente cómo funciona ni de dónde sale, ¿no? Y después están los agujeros negros, David, que ya sabemos mucho de los agujeros negros gracias a Hawkins y a Penrose y a toda la gente que los ha estudiado a fondo, pero llega un momento también en el agujero negro que llegas un poco como con el Big Bang, ¿no? Llegas a un punto de concentración parecido a lo que hemos hablado antes de Planck, en donde todo se concentra, que también le llaman la singularidad y que no sabemos muy bien. Fíjate que hay físicos que dicen que fruto de eso nacen nuevos universos, con lo cual, bueno, pues ahí entramos claramente en territorio absolutamente desconocido y no sabemos. Y Interstellar es muy bonita también la parte en cuando entran en un agujero negro y Se cómo acercan, sí. se acercan a un agujero negro y cómo ahí pues verdaderamente cambia absolutamente todo, ¿no? Sí, no, la idea del agujero negro tampoco es tan extraña, ¿no? De concepto, en el sentido de que cuando la materia se va condensando o acercando, pasa a ser tan masiva, pasa a haber tanta masa ahí, tanta atracción, que ni tan siquiera los fotones pueden escapar. Es decir, un fotón, una luz, ahí enciendes una linterna que saldría disparada para afuera, pero eso es tan masivo que atrae hasta el fotón y por lo tanto hace que no escape y que tú cuando miras para allí veas algo negro. Por eso le llamamos agujero negro, porque miras, sabes que está,
lo puedes medir su masa, puedes interactuar con él porque le puedes tirar ahí una monedita y ¡bum! Y se va para adentro, pero ya no sale, ¿no? O sea, y no escapa la luz, por eso se llama agujero negro. Y cualquier cosa puede generar un agujero negro, o sea, cualquier cosa no, pero si tú pones la materia muy apretada, llegará a tener tanta densidad que hará que la luz no escape. Y ahí Hawkins y Penrose les dieron el premio Nobel para empezar porque empezaron a explicar un poquito mejor cómo funcionaban estos agujeros negros, pero aún queda mucho por entender, ¿no? Y ellos lo que dijeron es que había una radiación, es decir, cuando algo entra, parece que entraba y que ya no salía nada de un agujero negro. Pero dicen, no, sí que va emitiendo una radiación ese agujero negro. De hecho, todos los agujeros negros se acabarán evaporando porque muy poquito a poco, pero poquito a poco van radiando una radiación que es consecuencia de aquello que ha entrado para adentro, ¿no? Sí. Pero bueno, hay muchos tipos de agujeros negros. Se habla mucho de la espaguetización, es decir, que claro, tú a medida que te acercas, hay una diferencia de gravedad tan grande de un punto a otro, porque cada vez cuanto más cerca estás, más te tira para ti, que un ser humano que tiene, pues yo qué sé, 2 metros o 1,5 metros de distancia, la gravedad que tiene en el pie sería mucho más grande que la gravedad que tendría en la cabeza. Y entonces haría ¡bum! Y lo estiraría, ¿no? Por eso se llama de hacer el espagueti. Pero esto solo sucede con agujeros negros pequeños. Después, Neil deGrasse Tyson, también astrónomo, y lo quiero mencionar porque también es un gran divulgador científico que explica, bueno, tiene su canal de YouTube y explica muchísimas cosas muy bien explicadas. Y él dice, los agujeros negros megamasivos no generan estos diferenciales gravitacionales tan bestias. Son agujeros negros, ¿eh? Cuando te metes dentro ya no sales, ¿eh? No puede salir la luz, vas a salir tú, ¿no? O sea, no vas a salir de ahí dentro, pero no hay esos diferenciales tan grandes, por lo tanto no van a producir esta espaguetización, ¿no? Y en la espaguetización no solo te estiras, sino que además te ves al mismo tiempo tanto de delante como de detrás, que dices, ¡buah! Eso te rompe el cerebro, ¿no? Y en Interstellar, por ejemplo, también hay un momento en donde, claro, el espacio-tiempo es curvo, tal y cual, y entonces eres capaz de conectar con el espacio-tiempo de otro lado y pasar allí, y hay el tema de los gusanos cosmológicos, en fin, que esto se vuelve súper, súper recontra misterioso, ¿no? David, nos quedan 5 minutos y nos queda la última gran pregunta o misterio, que es en la que nunca nos vamos a poner de acuerdo tú y yo, ¿eh? Que es la de la consciencia. ¿Qué es la consciencia y en qué consiste la consciencia? Y un poco la pregunta, y ya te la lanzo porque sé la respuesta que me vas a dar, pero ¿es la consciencia una emergencia del mundo material? Y el famoso hard problem of consciousness, de cómo emerge la experiencia subjetiva, el sentience y la consciencia de la materia, cómo emerge y cuál es el proceso de emergencia, o la conciencia es algo más fundamental, que está ahí que está más allá del cerebro y de la mente y que forma parte de alguna manera del sustrato fundamental, y que está ahí con los tiempos de Planck, con esos tiempos por ahí ya rondaba la consciencia de alguna manera. Sí, y ahí vamos a defender o a explicar las dos posiciones, ¿no? Yo explico más la que yo defiendo, la que yo creo, y tú puedes explicar la tuya en un minutito cada uno, y así hacemos ya este último punto y cerramos, porque además cada vez te estás volviendo más oscuro, porque cada vez yo creo que tienes la luz del sol, ¿no? Ahí, y se está haciendo de noche, La y cada vez estás más... conciencia me está penetrando. Cada vez estás más oscuro. No, pero cerramos eso en un par o tres de minutos. Yo la posición que defiendo yo y que defiende muchos, la mayoría, bueno, yo diría casi todos los científicos, tú ahora me dirás, no, que hay científicos que dicen cosas distintas, ¿no? Pero la mayoría de científicos y neurocientíficos dicen pues que la conciencia es fruto de nuestro cerebro, es una emergencia de la materia, por decirlo de esta manera, ¿no? Y que se ha ido gestando a lo largo de la evolución en la Tierra. ¿Por qué? Pues porque los organismos vivos tenían cada vez que tener con su sistema nervioso, tenían que tener mecanismos para conectarse con la realidad y reaccionar a la realidad que había a su alrededor. Y esto cada vez ha ido haciendo comportamientos más complejos o conexiones más complejas en el sistema nervioso, hasta llegar a un nivel de complejidad tal que
bueno, es la conciencia, esta capacidad de saber que existimos, que somos nosotros, de que somos diferentes del de al lado, ¿no? Esa, no solo conciencia, sino autoconciencia. Y por lo tanto, para mí, pues claramente es el resultado de un proceso evolutivo y en ese sentido una emergencia de la materia. Esta pues, la explicación para mí corta, pero hay otras personas como tú que creen que no, que es el sustrato fundamental del universo y de que incluso la materia llega a salir de la conciencia, que es como más original, ¿no? Bueno, a ver, yo lo que te diría aquí es que, como todo, en mi caso estoy evolucionando, ¿no? Entonces, yo lo que veo es, por un lado hay las teorías neurocientíficas, ¿no? Que hay alrededor de unas 25 a día de hoy, que se han ordenado en 4 tipos: las de Higher Order, las del Global Workspace Theories, las de la información integrada y las de las Reentry Theories que les llaman, ¿no? Sí, Son, aquí solo déjame apuntar, Xavi, que efectivamente tú estás diciendo, aún no sabemos cómo funciona esto de aquí dentro. Que una cosa es decir, no, la conciencia es fruto de este proceso evolutivo, otra cosa distinta es que ya sepamos exactamente cómo el cerebro es capaz de generarla. Eso no lo sabemos y por eso hay todas estas teorías que se está estudiando y cada vez se está haciendo más avances, que ¿no? estos los neurocientíficos, ¿qué hacen? Cogen redes neuronales y están intentando entender por dónde circula la conciencia. Ojo en la diferencia de los correlatos neuronales de la conciencia, que es por dónde circula, y el qué produce la conciencia. Son dos cosas diferentes. Una cosa es por dónde funciona y la otra cosa es cómo se produce conciencia, ¿no? Pero es muy interesante, están avanzando mucho, están haciendo un montón de avances los neurocientíficos, pero fíjate, David, hay mucha otra gente que critica en el mundo de la ciencia, que critica todas estas aproximaciones neurocientíficas. Por ejemplo, los que están estudiando la conciencia desde un punto de vista cuántico. Por ejemplo, hay gente, Stuart Hameroff o el mismo Penrose, te dice que la neurociencia de la conciencia es un insulto a las neuronas. Y te lo dicen porque lo que te dice es que cada neurona hay una especie de esqueleto con unos microtúbulos dentro, en donde hay unas estructuras internas que tienen hasta 12 tipos de vibración diferentes, que son los esqueletos de las neuronas. Con lo cual, en una sola neurona hay una entrada de información alucinante. Y en cambio, todas las teorías neurocientíficas están estudiando la neurona como si fuera casi solo información eléctrica de positiva o negativa, ¿no? Después hay muchos otros científicos también que están demostrando que hay muchísima información transmitida en el cerebro a través de campos electromagnéticos o corrientes de información que no conocemos por dónde llegan. Y cómo se producen y que afectan directamente a las neuronas, ¿no? Por tanto, hay ahí mucho misterio aún de cómo entra la información en una sola neurona y por tanto en 100.000 neuronas y en 100.000 millones de conexiones neuronales, pues imagínate, para entender verdaderamente qué es la conciencia y cómo emerge esto que es tan especial, David, no lo minimicemos. Una cosa es una cosa objetiva y una realidad material y otra cosa es esta sensación de que existo, esta sensación de que soy real, de que tengo autoconsciencia, de que vivo aquí. Esto no es nada minoritario, es una cosa muy diferencial. Entonces, bueno, pues ahí, y tú lo sabes que en esto divergimos mucho, ¿no? Pues en estados expandidos de conciencia, pues llegas a comprender que igual ahí se está conectando con unas realidades fundamentales que igual tienen que ver con todo esto que hemos venido tratando y que igual estás conectando con algunas de estas partes o fases iniciales del universo. Ves a saber, realmente es una cosa especial y diferencial, ¿no? Con lo cual, yo no me conformo para nada en entender que somos una evolución pura de la materia y que es decir, puedo entender perfectamente que el universo es mental, y que el universo, la base fundamental del universo es la consciencia y creo que hay base para fundamentar
las teorías idealistas. Es el famoso dilema de toda la historia de la filosofía entre materialismo e idealismo, ¿no? Las dos grandes confrontaciones en donde hay filósofos ilustres en las dos bandas que han defendido una tesis o la otra. Sí, ahí no voy a entrar, Xavi, a replicar ni a defender mi punto de vista. Yo creo que hoy el objetivo era explicar, bueno, en este caso, pues que hay dos enfoques distintos. Uno más de que la conciencia surge de la evolución y surge de la materia, de la estructura biológica que tenemos, y otra que defiendes tú y otras personas que dicen, pues, que es estructural en el universo y que la materia incluso es resultado de esta conciencia original, ¿no? Entonces, bueno, lo dejamos ahí con esos dos enfoques distintos y en otros vídeos, otras conversaciones, pues ya podemos explorarlo más. Y si te parece, Xavi, pues bueno, con estos ya, habiendo explicado estos 5 misterios o cosas que no conocemos del universo, ya cerramos. Pero para cerrar, destaca, si quieres, ¿cuál de estos 5 misterios para ti es el que más te atrae o más te genera ostras, tú, aquí, no sé, el que más te motiva, ¿no? Y después te cuento el mío. Vale, mira, déjame hacer un cierre, David, a mi ¿Sí? manera, y pasarme un poco por el forro lo que me acabas de decir Vale. para hacer un cierre a mi manera y tú lo haces a tu manera también. Yo lo que diría, David, es que, y hablo un poco de Dios, que sé que te pone muy nervioso, y en el tal. Yo creo que si Dios existe, está en el tiempo de Planck. Creo que el tiempo no existe, y que detrás del tiempo hay una realidad muy extraña. Pienso que el universo es un baile de al menos 17 campos cuánticos. Pienso que aún desconocemos el 96% del universo y desconocemos lo que hay en los agujeros negros. Y creo que si Dios se esconde en algún lado, se esconde en la consciencia. Muy bien, muy bien. Bueno, oye, pues no, me parece buen cierre, un poquito de resumen, o más que de resumen, de posicionarte tú, cómo ves cada uno de los puntos. Para mí, todos los misterios son grandes misterios, digamos, pero realmente el que más dolor de cabeza me da o el que más me intriga es qué hay antes del Big Bang, qué está en el origen de todo, ¿no? Porque lo otro es quizás explicar cómo funciona la realidad a nuestro alrededor, que ya es un gran qué, pero el saber de dónde venimos, qué hay ahí detrás, ostras, la curiosidad me puede, ¿no? Digo, ostras, realmente me gustaría poder rascar ahí, abrir una ventanita y poder saber qué había antes del Big Bang. Pero bueno, posiblemente no lo vamos a saber nunca por lo que decíamos, porque no lo podemos ver y solo podemos formular teorías. Muy bien, Xavi, ha sido, como siempre, un placer haber estado contigo este ratito, hablando y analizando estos misterios del universo. No hemos resuelto absolutamente ninguno de ellos, ¿no? Ni aportado un poquito de luz para resolverlos, pero si alguien nos ha aguantado toda esta conversación, pues espero que se lleve alguna idea que le pueda resultar interesante y que tenga al menos un punto para empezar a estirar del hilo, porque hemos ido mencionando a varios científicos o divulgadores científicos que explican todas estas cosas muy bien, en mucho más detalle, y bueno, ahí hay un lugar desde el que empezar a investigar a quien le pueda interesar. Yo me he quedado muy oscuro, pero yo creo que aún se me ve un poquito. El misterio es que se ha hecho de noche. Sí, bueno, hablábamos de materia oscura, energía oscura y cerramos con el Xavi oscuro. Yo creo que es un cierre perfecto. Adiós, Xavi. Hasta la próxima, Xavi oscuro. Adiós. David, placer.